Muy buenos días a todos. Qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir a Santiago, el libro de Santiago esta mañana. Estuvimos en la serie sobre jueces y ya vamos a empezar una serie nueva esta mañana. Eh, los que no llevan tanto tiempo con la iglesia verán que nosotros predicamos una serie sobre el Antiguo Testamento, después con el Nuevo, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, ¿cierto? Y en eso pensamos que después de ver la serie de jueces, el libro de Santiago sería un cambio bueno, porque jueces fue una serie un poco fuerte, ¿cierto? Con algunos temas muy fuertes y esta carta de Santiago en lo personal me encanta porque tiene un lugar especial en mi corazón porque fue el primer libro bíblico que yo pude decir que más o menos lo entendí. Como joven, yo creo que tenía por ahí 15 años más o menos, y yo estaba luchando con entender la Biblia y me leí esta carta y creo que la entendí más o menos. Por lo menos entendía muchas cosas, porque es una carta supremamente práctica y la serie se llama Hacedores de la Verdad. Eso vamos a ver en el capítulo 1 más adelante, que habla de ser hacedores de la verdad y no solamente oidores. Y vamos a ver muchos temas prácticos sobre, como leímos esta mañana, la fe sin obras es muerta, y vamos a ver la lengua, la sabiduría, las riquezas, cómo hoy vamos a ver cómo enfrentar las pruebas como Dios quiere. Entonces quería mencionar un par de cositas sobre esta carta. Miren conmigo Santiago 1, el primer versículo, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahí vemos que el autor es Santiago. Algo curioso que yo no me explico totalmente, pero aquí se traduce Santiago. En el original la palabra, el nombre es Jacobos, y en otras porciones de la escritura el mismo nombre se traduce Jacobo. Ejemplo de ello es Judas 1. Miren Judas 1, la carta antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia, Judas. Y aquí vemos el mismo nombre porque dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí nos indica que Judas es el hermano de Jacobo, Jacobo es Santiago. Entonces, ¿quién es este Santiago o este Jacobo? Porque hay varios en la Biblia. Hay un hijo de Zebedeo, un hijo de Alfeo, entre otros. Pero miren conmigo Mateo 13:55. Mateo 13:55. Aquí un versículo que habla de los hermanos de Jesús, que dice Mateo 13:55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces la conclusión más probable y lo que yo creo es que Jacobo o Santiago fue medio hermano de Jesús, hermano de Judas, que escribió otra carta. Entonces este Jacobo sería el pastor de la iglesia de Jerusalén, y él murió en el año 62 después de Cristo. Entonces tuvo que haberla escrita antes, y muchos estudiosos creen que la escribió en los años 40 después de Cristo. Entonces pudo haber sido también la carta más temprana que tenemos de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso porque vemos algunos términos bien judíos. Él habla de la sinagoga todavía y usa otros términos judíos. ¿Por qué? Porque es el pastor de Jerusalén y está hablando de su contexto en donde ellos seguían yendo también a la sinagoga tal vez o al templo mientras él estaba escribiendo esta carta. Bueno, eso, el nombre de la serie es Hacedores de la Verdad. Y se me olvidó mencionar eso en la primera predica. Pero bueno, ahí está. Ustedes sí. Y creo que va a ser una serie demasiado práctica.
Y hoy vamos a leer entonces el 2 al 11. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y si miramos solamente una pequeña observación, que vemos aquí su estilo como pastor. Y en mi concepto, este libro es una colección de sermones que Santiago ha unido. Y vemos que como joyero, ¿qué hace? Él hace una cadena con los versículos y, por ejemplo, habla en el 2 de pruebas, en el 3 vincula eso con prueba, habla de paciencia, en el 4 habla de paciencia y así va vinculando y haciendo una cadena hermosa, preciosa, espiritual. Y vemos aquí cuál sería el punto principal del 2 al 11. Bueno, vamos a orar primero y después pensemos en eso. Oremos. Padre, necesitamos tu ayuda esta mañana para entender tu palabra. Oramos, Padre, que me ayudes a mí como predicador también. Y Padre, que tú obres espiritualmente en nosotros por tu espíritu para ayudarnos, Padre. Especialmente si nos encontramos en una prueba en ese momento, oramos que tú nos ayudes, Padre, a reaccionar como tú quieres y vivir con gozo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias porque hoy podemos celebrar lo que Él hizo y la exaltación que recibimos en Él cuando lo recibimos. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Muy bien, el punto principal lo vemos aquí en el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es como el punto principal de este sermón de Santiago, que él dice, debemos vivir con sumo gozo. Ahora yo quiero traducirlo a palabras colombianas y decir, debemos vivir con full gozo, ¿cierto? Eso yo recuerdo en inglés, full es una palabra muy común y corriente, es como lleno. Pero en español hay una connotación diferente, ¿cierto? Si decimos que algo es full bacano, es demasiado bacano, ¿cierto? Si decimos que, pues también con mi moto digo que full, por favor. Eso habla de, pues mi moto no tiene mucha capacidad, ¿no? Pero eso es llenarlo al tope, ¿cierto? Cuando echan un poco más y ya casi sale la gasolina, eso es lo que queremos, porque aquí dice, tened por sumo gozo. Y esas palabras sumo gozo están al inicio de la cláusula o de la frase. ¿Qué quiere decir? Que su tema es sumo gozo, full gozo, no estar viviendo tristes, no estar viviendo desanimados en nuestra vida espiritual. Y él habla aquí de diversas pruebas. Ahora, algo que se me olvidó mencionar, en el 1, él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, en la diáspora, que serían los judíos esparcidos por el imperio romano en todas partes. Él, como pastor de Jerusalén, envió una carta a sus hermanos judíos y ellos estaban pasando por pruebas y dificultades. Obviamente de índole seguramente espiritual, por haberse convertido a Cristo. Porque los demás miraban a esos cristianos judíos como personas extrañas.
¿Cómo así que tú eres judío y has recibido a Jesús como Mesías, como Salvador, y era la minoría, como hasta el día de hoy? Pero vemos aquí que Santiago les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, una pregunta, ¿qué significa gozo? Cuando pensamos en gozo, ¿qué es el gozo realmente? Porque hay una palabra alegría. ¿La alegría es igual que el gozo? No es lo mismo, ¿cierto? Porque aquí dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Seguramente en medio de una prueba uno no se siente feliz y alegre por esa prueba, pero uno puede sentirse gozoso, ¿cierto? Pablo dice, estad siempre gozosos. Eso quiere, siempre, ¿qué significa? Siempre. No es complicado, ¿cierto? Eso, y tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo en medio de una situación es algo mucho más profundo que la alegría, porque es algo constante. El gozo cristiano toma en cuenta el final de todas las cosas. Estamos en una prueba y tendemos a mirar esa prueba, pero Dios nos dice, mira el final de todas las cosas. Hermanos, nuestra vida, como Santiago lo va a decir, es un vapor, ¿cierto? Es algo demasiado corto. Entonces tenemos que tener una perspectiva eterna para ver, estamos en una prueba, pero Dios tiene un propósito y por lo tanto podemos vivir con full gozo, sumo gozo en esa prueba y debemos hacerlo. Ahora, Santiago usa muchas palabras o juegos de palabras aquí. Un ejemplo de eso es en el 2, él dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra prueba es la misma que vemos ahí en el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hay un debate ahí sobre si debemos traducir eso prueba o tentación. Porque después él habla de la tentación. En el 13, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? La única diferencia es la finalidad de eso, el propósito. Porque si nuestra carne quiere tentarnos, ¿cuál es la finalidad de eso? Caer en pecado, ¿cierto? O si Satanás quiere tentarnos con algo, ¿cuál es la finalidad de Satanás? ¿Qué quiere él? Él quiere que todos estemos mal espiritualmente, ¿cierto? Pero ¿cuál es la finalidad de Dios? Con la misma situación, Dios nos puede probar. Satanás quiere tentarnos o nuestra carne, pero Dios quiere probarnos y Él tiene en mente un propósito bueno. Él quiere producir algo en nosotros. Entonces hay que tener eso en mente. Y vamos a ver entonces cómo podemos vivir con full gozo en toda circunstancia. Y nuevamente diversas pruebas pueden ser, ¿qué podría ser una prueba? Bueno, ahí hay una cantidad impresionante de pruebas, ¿cierto? Puede ser de cualquier tipo y lo difícil de las pruebas es que uno piensa que está muy bien y de la nada sale una prueba, que puede ser de salud, puede ser económica, puede ser en una relación, puede ser en trabajo, en la iglesia, en el estado anímico, que a veces nos levantamos y ya hay una prueba en nuestro corazón y no sabemos qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces aquí Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada uno tiene que pensar en qué prueba o por cuál prueba está pasando. Y vemos aquí entonces la primera acción para vivir con full gozo. Miren aquí el 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia podría traducirse como constancia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Noten aquí
que Santiago vincula, como ya mencioné, en una cadena el 2, el 3 y el 4. Eso habla de una cadena que es un proceso en el cual Dios está llevando a cabo algo. ¿Y qué quiere Dios producir en nuestra vida? Si miramos eso, ahí en el 4 habla de paciencia o constancia, ¿cierto? O al final del 3 también. Y en el 4 habla de ser perfectos y cabales, es decir, completos. Y él especifica eso, o lo dice más claramente al final, sin que os falte cosa alguna. Él está hablando aquí de un proceso de madurarnos, un proceso de madurez. Entonces, en medio de ese proceso, tenemos que abrazarlo. Entonces, la primera acción es abrazar el proceso de la madurez. Abrazar el proceso de la madurez. Y noten aquí algo en el 2, en cuál persona está ese verbo en el 2. Primera, segunda o tercera. Segunda persona, ¿cierto? Está hablando a vosotros, o en nuestro caso, diríamos ustedes. ¿Y eso qué indica? Que este proceso es un proceso de todos, juntos. Porque a veces leemos este texto y pensamos, no, solamente yo debo tener por sumo gozo esta prueba. Pero habla en plural. ¿Por qué? Porque estamos con la iglesia, estamos juntos. Y creo que eso ayuda, porque cuando tú estás en una prueba, también los demás estamos contigo en eso, o debemos estarlo, ¿cierto? Y es algo que debemos tener en mente, que realmente esta vida cristiana no se lleva uno estando solo, sino que es algo que hacemos juntos. Y como iglesia debemos abrazar el proceso de la madurez. Aquí en el versículo 2 hay algo muy interesante. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa palabra prueba tiene la idea de lo que hacían con el oro. Para refinar el oro, ¿qué se hace? Pues hoy día hay químicos y todos que echan, pero el elemento clave es el fuego. Entonces, especialmente en aquel entonces, ¿qué hacían? Echaban el oro en el horno con el fuego, un fuego muy caliente, y ese fuego ¿qué hacía? Quitaba las impurezas, ¿cierto? Las impurezas salen a flote y ellos quitaban la impureza. ¿Y cuál quedaba? Pues un oro probado, ¿cierto? Un oro ya purificado, un oro que valía muchísimo más que ese oro con impurezas. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere ponernos a través de una prueba, y de hecho hay un versículo que habla de eso en Proverbios 27-21, que dice, en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro. Es la misma palabra en el griego, es la misma palabra de la traducción al griego de ese versículo en hebreo. Eso para decir que hace alusión entonces al proceso de refinar el oro con el fuego. Y bueno, lo vemos en otras partes de la palabra también. Primera de Pedro habla así. En Romanos 5 Pablo habla del proceso por el cual Dios nos está llevando. Entonces, abrazar ese proceso es entender que Él está obrando en nuestra vida. En medio de la prueba, ¿qué tendemos a pensar? Tendemos a pensar en todo lo negativo, ¿cierto? Pensamos en lo fastidiosa que es la situación, pensamos en lo difícil que es, pensamos en que no tenemos fuerzas emocionales tal vez, pero ¿en qué debemos pensar cuando leemos estos 4 versículos? Si decimos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿qué sabemos? ¿Quién está obrando? ¿Quién tiene el control de todo? ¿Quién es soberano sobre nuestra vida y sabe lo que está poniéndonos a prueba? Dios.
¿sí? Ahí nuestro conocimiento de Dios, pues tenemos que tener eso en mente en medio de la prueba, porque nuestras emociones, ¿cómo van? Así, ¿verdad? Tenemos días buenos, días malos emocionalmente hablando, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios y decir, Dios sigue siendo Dios. A veces, hermanos, es tan fácil, bueno, es algo tan sencillo, pero simplemente reconocer a Dios como Dios y meditar en qué significa esa palabra Dios. Y decirle, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú eres Dios. Tú eres soberano. Tú obras conforme a tus propósitos y tú quieres obrar un proceso de madurez en mi vida y en mi corazón. Como ya mencioné, ahí en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o produce constancia, produce perseverancia. Y me gusta lo que dice el comentarista Peter Davids. Él dice, es una nueva faceta del carácter del creyente que no existiría sin las pruebas. ¿Cómo sería la vida cristiana si no hubiera ninguna prueba? Si todo siempre era vacaciones espirituales, sin ninguna lucha, todo nos llega si solamente pensamos, Dios, necesito eso y ahí está. Dios, ese problema quiero que se desaparezca y ¿creceríamos? Porque ¿cómo crecemos? Crecemos a través de las pruebas. Cuando Dios nos pone en una dificultad, una prueba, ahí vemos lo que está en el corazón. Lamentablemente, muchas veces sale impureza, ¿cierto? Pero eso es bueno, porque Dios usa esa prueba para pulirnos, para moldearnos a la imagen de su amado Hijo y para hacernos como Él quiere, porque Él está obrando una obra de arte en cada uno. Pero como el arte, ¿no? Eso requiere algunos golpes. Bueno, si es una escultura o algo así. Pero bueno, vemos aquí que en el mismo libro de Santiago hay un gran ejemplo. Miren el capítulo 5, el versículo 11. ¿Están cansados esta mañana, hermanos? Eso a veces pasa, ¿cierto? Pero vamos a leerlo a una sola voz para despertarnos. El 5:11 de Santiago. ¿Listos? Ok, 5:11, sí. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Miren ahí, es la misma palabra que vemos paciencia en el 1, eso es el 1:3, ¿cierto? Es la misma palabra. Y miren aquí, la finalidad del Señor es que Job viera la compasión y la misericordia de Dios en su vida. Eso es lo que necesitamos. Porque Job es un gran ejemplo de un hombre que perseveró. Y miren aquí, él abrazó el proceso en su vida. Fue difícil, ¿cierto? Él estaba luchando con Dios. Y cuando hablamos de un proceso de madurez, eso a veces duele. Pero eso está bien. El problema es lo que pasó con su esposa. Porque su esposa, ¿qué hizo? Su esposa miró las circunstancias y no pudo ver a Dios, solamente miraba las circunstancias y decía, maldice a Dios y muérete, a su esposa. Y Job, ¿qué dice? No, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Y en el 1:21 él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que dice Job, porque Job ve al Señor en medio de todo y al final del libro lo más majestuoso de eso es que él reconoce a Dios y al final él puede decir, yo conocí a Dios mejor que antes. ¿Por qué? Porque yo pasé por esas pruebas y yo vi la misericordia y la compasión de Dios en medio de la lucha. Y así nosotros tenemos que hacer.
Pero la tentación, ¿cuál es? Rechazar ese proceso, ¿cierto? Troncarlo. Decir, yo no quiero ir en esto más, Señor, yo quiero bajarme del bus porque no me gusta. Pero hay un destino, ¿verdad? Es como subirse a un bus y me ha pasado, uno se sube al bus equivocado y uno se baja y no sabe, bueno, aquí en Santa Marta ya no, pero en Bogotá uno se podría bajar y no saber en dónde está, ¿cierto? Pero Dios tiene un fin, un propósito en esto y estamos en ese bus, queramos o no. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Entre Job y su esposa, ¿qué hace la diferencia? Pues Job conocía al Señor primero. Entonces, quizás tú necesitas conocer al Señor, primeramente. Porque si tú no conoces al Señor, tú puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero si no lo conoces, no le puedes llamar Padre. Tienes que conocerlo, ¿cierto? Entonces, la esposa de Job como que no conocía al Señor. Pero lo segundo, miren nuevamente el 1:2, el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasa si Dios nos pone en una prueba, pero no tenemos por sumo gozo esa prueba? ¿Vamos a crecer igual? No, porque depende de la forma de recibir esa prueba. La actitud nuestra, cómo recibimos lo que Dios la situación en la cual Dios nos pone, depende de nuestra actitud. Entonces, por eso no es algo automático. Ojalá lo fuera, ¿cierto? Pero el crecimiento espiritual, el proceso de madurez no es automático. Y es por eso que algunas personas en medio de una prueba, ¿qué hacen? Reniegan de Dios, rechazan la palabra de Dios, se alejan de Dios, se enfrían en su vida espiritual y obviamente eso lo hace peor. Porque Dios está con nosotros si lo conocemos, pero lo más triste es no entender que Él está obrando en nuestra vida para llevarnos a la madurez. Miren aquí el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí eso habla de la madurez en nuestra vida. Y la madurez en Santiago es algo supremamente práctico. Miren el capítulo 3, el 13. Es un ejemplo de lo que es la sabiduría para Santiago, el 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si uno es sabio, ¿qué debe hacer? Vivir con sabiduría, ¿cierto? Es algo totalmente práctico, que no es solamente algo teórico en donde decimos, sí, yo sé esto y esto y aquello. No, es poner por obra, y el nombre de la serie es Hacedores de la Verdad. Tristemente es una cosa saber algo sobre de Dios, pero eso no es suficiente. Tenemos que poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso requiere tiempo, ¿cierto? Yo he dicho que es un proceso ahí y vemos eso en el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Me hizo pensar, ustedes saben que me gusta cocinar. Y a veces, si uno quiere cocinar garbanzos, ¿qué tiene que hacer? Ponerlos en remojo, ¿cierto? Un buen rato, la noche anterior mínimo, y después dejarlos cocinar su buen tiempo, ¿cierto? Especialmente si no tienes olla de presión, como yo no tengo. ¿Qué pasa si uno se impacienta con esos garbanzos? Me ha pasado que yo tengo hambre y digo, ya voy a servir esto como están los garbanzos, y mis hijos o mi esposa o yo digo, ay no, lo siento que no están bien, ¿cierto? Porque eso requiere tiempo y un buen plato requiere su tiempo, ¿cierto? Los mejores platos requieren tiempo. ¿Por qué? Porque todos los sabores tienen que mezclarse.
¿cierto? Igual en la obra de Dios, si dejamos que Él obre con paciencia en nuestra vida, pues ahí vamos a ver un buen resultado, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida decir, Dios me ha llevado por unos procesos difíciles y yo puedo mirar eso, pero al final el resultado ha sido bueno, porque Dios obra conforme a su voluntad. Entonces la primera acción es abrazar el proceso de la madurez. Miren la segunda acción aquí, el 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, yo casi no tengo que predicar. Santiago es tan claro, ¿cierto? Que nos dice las cosas tan claramente que aquí la segunda acción la vemos ahí en el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice iglesia? Pídala a Dios. Entonces la segunda acción es pedir sabiduría y voy a añadir dos palabras más, con fe. Pedir sabiduría con fe. Porque vemos eso claramente que habla de la ola del mar o habla de un hombre de doble ánimo. Entonces hay que pedírsela con fe. Pedirle a Dios sabiduría con fe. Y como ya he mencionado, la sabiduría es algo muy práctico para Santiago. Es entender la situación según la palabra de Dios para tomar las decisiones apropiadas y sabias. Eso es sabiduría. Ahora, este pedir aquí no es algo superficial. A veces una oración superficial podría ser, Señor, te pido que todo salga bien. Estoy en una prueba, Dios, y quiero que me la quites. Que todo salga bien. Pero no es una oración profunda, porque una oración profunda pide sabiduría para actuar en esa situación, para ver y examinar mi corazón para ver si hay pecado, para evaluar las opciones, para ver cuál más le agradaría a Dios. Eso no es algo superficial, pero es algo supremamente importante. Y miren aquí que a Dios le encanta contestar esa oración. Hay oraciones que siempre están en la voluntad de Dios y aquí está una. Miren ahí nuevamente el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué dice iglesia? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren ahí que esa petición por sabiduría a Dios le encanta contestarla. ¿Por qué? Por su misma esencia. Él es bondadoso, Él es misericordioso y Él da abundantemente a todos los que le pedimos sabiduría. Es una petición que Dios siempre está dispuesto a contestar. Hay otras cosas que podríamos pedirle que Él va a decir no. Pero si pides sabiduría con fe, no dudando, te la dará. Te lo aseguro. Y eso es algo muy hermoso. Yo lo he visto un par de veces cuando pasa una calamidad y uno está de pronto con un amigo más maduro en la fe, pasa una calamidad y varias veces me ha pasado en donde en medio de una situación, digamos un accidente, por decir algo, y uno no sabe qué hacer y uno está pensando en todo menos en Dios y ese amigo sabio dice, oremos. No sabemos qué hacer, oremos por sabiduría, Dios, ayúdanos. Y de pronto tu oración no es muy elegante, pero Dios, ayúdame, dame sabiduría. ¿Y saben qué? Ya en ese momento Dios empieza a orar. Y uno empieza a pensar más claramente en vez de equivocarse tan grandemente. Y gracias al Señor por esos hermanos sabios que piensan en orar en ese momento bajo presión. Pero todos podemos desarrollar ese hábito. ¿Eso cómo empieza uno con ese hábito? Haciéndolo.
¿cierto? En medio de una prueba, decir, no, yo voy a sentarme con Santiago a aprender. ¿Qué dice Santiago? Señor, yo necesito sabiduría en esta situación porque la verdad yo no sé qué hacer. Yo no tengo una respuesta, Señor, dame sabiduría, ayúdame. Y como mencioné en el primer punto, eso también tiene que ver con toda la iglesia. Porque si yo no tengo una respuesta, ¿con quién puedo hablar? Con otros cristianos, ¿cierto? Maduros en la fe, con un pastor, con un líder de la iglesia, con una hermana, con un hermano de la iglesia. Y yo puedo pedir que me ayuden a orar por eso también. Ahora, miren aquí algo que entendemos muy bien por vivir en la costa. El 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué ilustración tan buena, ¿cierto? Obviamente Santiago conocía el mar, como nosotros también lo conocemos. Es más, con mis amigos en enero fuimos al Parque Tayrona por primera vez en 12 años de haber vivido aquí. Qué lástima, ¿no? Okay. Pero bueno, fuimos a la playa Cabo San Juan. ¿Cuántos han ido a esa playa? ¿Algunos? Uy, es muy hermosa. Y lo interesante de esa playa fue que yo llegué a la playa después de caminar un buen rato, como más de 2 horas caminando, y uno llega a esa playa y me dio la impresión de déjà vu, de haber estado ahí antes. ¿Pero por qué? Porque yo he visto muchas fotos de esa playa. Porque cualquier publicidad para Santa Marta, ¿qué tiene? Una foto de esa playa. Con esas rocas gigantescas, ¿cierto? Y yo noté algo en esa playa, que esas rocas, yo pensé en esas rocas, ¿cuánto tiempo han estado ahí sin cambiar nada? Dios es el único que sabe, ¿cierto? Porque yo creo que no han cambiado en miles de años tal vez. Entonces, cuando vas allá, las rocas están iguales, hermanos, ¿le estás seguro? Pero las olas no. Y las olas son diferentes. Cada vez que uno va al mar son diferentes, ¿cierto? A veces uno va y se mete tranquilamente y en otra ocasión va y yo no me meto. Bueno, incluso con el pastor Alfredo una vez fuimos a una playa brava y casi nos morimos en esa playa. Pero bueno, esas olas son inestables, ¿cierto? Pero nuestro Señor, como una roca, si ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a estar estables, ¿cierto? Vamos a estar estables y yo sé que hay muchos altibajos emocionales. De pronto tú estás gozoso en el Señor y en la tarde pasa algo y ya como que todo va al piso. Pero ¿en quién tenemos que confiar? Ahí vemos el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ¿qué tipo de hombre es? Es una persona que no está confiando en el Señor. Está pensando más en sí mismo. Está pensando más en la circunstancia y no en el Señor. Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Él es fiel. Él es fiel. Su Hijo es fiel como nuestro Señor y Salvador. Entonces la segunda acción es pedir sabiduría con fe. Si estamos dudando, ahí tenemos que decírselo al Señor también. Señor, estoy dudando, ayúdame a crecer en sabiduría, ayúdame a crecer en fe para no ser una persona de doble ánimo. Miremos la tercera y última acción aquí de hoy, el 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí hay una pequeña pregunta de interpretación. Si este hermano, bueno, sabemos que el humilde es cristiano, ¿cierto? El hermano que es de humilde condición. Pero la pregunta es si en el 10 si también es cristiano, pero el que es rico. Y algunos han dicho que no,
Pero yo creo que es una idea paralela, ¿cierto? El hermano de humilde condición y el rico está hablando en el mismo contexto de dos hermanos. Ahora, algunos han pensado que el 11 habla de un juicio, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero yo creo que no está hablando de un juicio, sino que simplemente está hablando de una realidad de la vida. Que no importa la riqueza que tengamos en esta vida, como ya mencioné, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es una verdad innegable, ¿cierto? Entonces creo que el 10 y el 11 hablan de la realidad. Si una persona confía en sus riquezas, ¿qué va a pasar? Se marchitan, ¿cierto? Y uno podría poner la confianza en eso, pero no debe hacerlo. Entonces aquí la tercera acción es gloriarse en la posición en Cristo. Y noten ahí en el 9, el hermano que es de humilde condición, ¿qué debe hacer, iglesia? Gloríese en su exaltación. Es decir, si uno conoce a Cristo siendo pobre, uno es rico en Cristo. Amén. Porque la palabra dice que somos coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Es una verdad impresionante. Porque uno quizás en esta vida no tiene mucho, pero en Cristo lo tiene absolutamente todo. Absolutamente todo. Y es por eso que en medio de la escasez, Pablo dice, yo he aprendido a vivir con escasez o con abundancia. Por los dos lados, yo he aprendido a vivir con escasez. Él sabía lo que era. Santiago también entendía eso muy bien. Los judíos de Jerusalén no eran ricos en su mayoría, eran pobres. Pero por eso él llama la atención a los judíos para pensar, no pongan las esperanzas en las riquezas que son inciertas. Eso Pablo lo dice, bueno, lo leímos esta mañana en la clase sobre las finanzas, pero se lo voy a leer. Primera a Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí vemos esa idea, que el hermano humilde, de condición humilde, debe gloriarse en su exaltación, porque en Cristo hemos sido resucitados con Él, espiritualmente hablando. Y Pablo dice que tenemos toda riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el hombre con más dinero, ¿en qué debe gloriarse? Dice ahí en el 10, pero el que es rico en su humillación. ¿Y en qué sentido podríamos gloriarnos en la humillación? Yo pensé en el joven rico. ¿Recuerdan esa historia? El joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y Cristo le dice algo curioso. Jesús le dijo, esto en Mateo 19, 21 y 22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, sería una equivocación grande pensar que para ser salvos tenemos que vender literalmente todo lo que tenemos. Pero este rico, ¿qué tenía? La confianza puesta en su ídolo, las riquezas. Y Jesús, como conoce el corazón de cada uno, él sabía que su ídolo era su riqueza. Entonces, ¿qué le dice? Vende tu ídolo y sígueme. ¿Sí? Y el ídolo de cada uno es diferente, ¿verdad? Pero en eso, el rico tiene que humillarse. Decir, yo no confío en esto, yo voy a confiar en Cristo, porque Él es el único que me puede salvar. Mis riquezas jamás me podrían salvar. ¿Por qué? Porque yo soy como una flor. Miren ahí el 11.
Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y hermanos, es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Que una persona puede acumular riquezas, gloria humana y al final de todo, ¿qué pasa? Se muere y hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces no podemos poner la confianza en las riquezas, solamente en el Señor Jesucristo. Y una pregunta para cada uno sería, ¿tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? O quizás algunos estarán confiando en sus riquezas o en su buena vida ante los demás. La palabra de Dios nos dice que todos tenemos que humillarnos ante Cristo y reconocer nuestro pecado y poner nuestra confianza en Él para ser salvos. Entonces, cuando miramos esta última acción de gloriarnos en nuestra condición o posición en Cristo, pues aquí vemos que a veces, y lo hemos visto, ¿no? Que a veces por nuestra condición económica estamos pasando quizás por un mal momento y por eso no estamos viviendo con full gozo. A veces estamos más bien mirando, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? En vez de gloriarse en nuestra exaltación en Cristo. Decir, Señor, yo no tengo mucho aquí, pero lo poco que tengo me recuerda que tengo en Cristo todo. Y Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces tenemos que recordar eso. En todo eso, el pastor Alfredo también lo dijo en la clase, eso con las riquezas humanas es algo bajo la providencia de Dios. Y Pablo nuevamente es el ejemplo por excelencia que él dice, yo he aprendido el secreto de vivir en abundancia y en escasez. Pero debemos estar contentos en Cristo Jesús y gloriarnos en nuestra posición en Él, nuestra condición en Él, aquí de exaltación o también de humillación. Porque Él, pues si tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, para cerrar esta mañana, esta predica, pues cuando se apaga la moto por no tener gasolina, ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, eso, pero hay algo chévere aquí que siempre hay un mototaxista que pueda ayudar, ¿cierto? Eso ayuda, me han ayudado con eso varias veces. Y uno va y llega allá para tanquear y full, por favor, y uno sale contento otra vez, ¿cierto? Quizás un poco sudado, pero contento en eso. Y no sé si ustedes, quizás algunos hemos llegado hoy con el tanque del gozo un poco abajito. Sí, que esa aguja está ya rayando la E ahí, que esa parte roja, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vemos qué hacer, ¿cierto? Pero algo de esta serie, hermanos. Llévense esta serie en su corazón, mediten en eso, porque eso no se soluciona en no sé cuántos minutos acá, 50 minutos o algo así, sino que este pasaje, ¿a dónde tenemos que ponerlo? Aquí, en el corazón, todos los días, y recordar, Señor, tú me has salvado, si es el caso, y por lo tanto yo puedo vivir con full gozo hoy, regocijándome en mi Señor Jesús, entendiendo que Él está obrando un proceso de madurez en mi vida, que yo puedo pedirle a Dios sabiduría y Él va a contestar, y también yo puedo gloriarme en mi condición en Cristo. Oremos. Padre, te exaltamos esta mañana. Ciertamente, Padre, no merecemos nada de lo que hemos visto acá. Pero realmente tú eres rico en misericordia, en compasión. Y Padre, gracias por escucharnos en Cristo. Gracias por otorgarnos la salvación en Cristo, Padre. Gracias porque podemos celebrar esta santa cena y recordar lo que Cristo hizo por nosotros al abrir un camino nuevo. Por eso estamos muy contentos, Padre. Y pedimos hoy que nos ayudes a vivir con full gozo, Padre, sumo gozo en cada momento, Padre, porque entendemos que tú estás obrando. Oramos, Padre, si hay algunos que están pasando por una prueba hoy,
que fortalezcas, Padre, que ayudes, que les des sabiduría, que todos podamos, Padre, como iglesia, crecer en ese proceso de la madurez. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena. Ustedes saben que el primer domingo de cada mes tomamos la Santa Cena, ¿cierto? ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Ah, bueno. Y como ya están todos full, ¿cierto? Están tanqueados, entonces vamos a hacerlo con gozo. Quiero que por favor me acompañen al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Y quiero que leamos unos pasajes ahí en unos versículos de ese capítulo. ¿Ustedes saben a quién fue escrito el libro de Hebreos? ¿No? ¿Sí? Bueno, cuando leemos este libro, que no sabemos quién lo escribió, el autor está escribiendo a algunos cristianos que están en peligro de abandonar el camino. Y este capítulo 10, él les recuerda muchas cosas que ha dicho que tienen que ver con la doctrina y también con lo que ahora acabamos de escuchar en Santiago, con la práctica, lo que ellos deben estar haciendo. Entonces, yo quiero que notemos dos cosas que el autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 10, en los versículos 19 al 31. Quiero que leamos primero el versículo 19 y que leamos ese versículo hasta el versículo 25 y después leemos los otros versículos. Dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Él quiere recordarnos dos cosas importantes, y me gusta mucho lo que él dice ahí en el versículo 20, o cómo lo presenta, porque él presenta un camino nuevo, ¿sí? Él dice que hay un camino nuevo, y esto es lo